iglesia, en el griego es la palabra eclesia, y esa palabra significa los llamados afuera, los apartados, ¿sí? Cuando en tu hogar cuando en nuestro hogar estamos caminando, estamos buscando su presencia, estamos adorándole, estamos alabándole, nuestros hijos están también contribuyendo con esto a darle su sacerdocio santo, ministrar su sacerdocio a nuestro Dios. Cuando tenemos relación con la palabra, cuando las palabras de Dios están llenando nuestra vida y estamos buscando su presencia, su suficiencia, su gracia, para que esa palabra se haga carne en nosotros. Amén, aleluya. Estas cosas son las que suceden, ¿sí? Dios habita en espíritu y te muestras con poder. Hermano, cuando en una casa hay armonía, cuando en una casa hay paz, cuando la mujer es sometida al esposo y cuando el esposo está sometido a su marido, que es Cristo, ¿sí? Y los hijos están sujetos a los padres, hermano, ese muestra el poder de Dios, ¿sí? Y dijo el Señor Jesús: Padre, que ellos sean uno en nosotros, así como tú y yo somos uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Aleluya. Una de las cosas más difíciles que puede haber en cualquier hogar, cristiano y no cristiano, es la situación de la armonía, la situación de la paz, del orden, del sometimiento y de la sujeción a la autoridad que a cada uno le corresponde. Los hijos a los padres, la esposa al esposo y el esposo a Cristo. Aleluya. Y es donde Dios, es una de las maneras en las que Dios muestra su poder, ¿sí? Y esa presencia produce una paz sobrenatural. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Es algo sobrenatural que cada uno de nosotros como creyentes y como familias deberíamos estar en la búsqueda de esto, para que la gloria de su presencia se manifieste en nuestras casas y de esta manera dé como resultado la paz de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Vamos a leer 1 Corintios 13:7. Nos quedamos, ¿verdad? Estábamos viendo 1 Timoteo, ¿sí? Y estábamos viendo ahí que la manera de instruir es enseñar, redarguir, corregir, y la última parte es instruir en justicia. Pero antes, si recuerdan que hablamos la semana pasada del tipo de amor que debe de manifestarse en nosotros hacia los hijos hacia los padres, la manera de buscar el amarnos, el querernos. Bueno, aquí en esta 1 Corintios 13:7, búsquenlo. Amén. 13:7, ajá. 13:7, 1 Corintios, si alguien lo quiere leer. 13:7. El amor nunca deja de ser, pero No. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? Ese es el amor incondicional de Dios. Aleluya. Y es el amor que Dios quiere manifestar en nuestras vidas, para que ese amor en una manera práctica se pueda mostrar a los demás. Ahora fíjate en esta frase, fíjate. El amor, haz de cuenta que lo voy a leer de atrás de la frase, de las palabras, de atrás hacia adelante. Voy a hablar de soportar, esperar, creer y sufrir, ¿sí? Fíjate. El amor todo lo soporta porque tiene esperanza en Dios. El amor todo lo soporta porque tiene esperanza en Dios. ¿Y por qué tiene esperanza en Dios? Porque le cree a Dios. Y por esa razón todo lo sufre. Sí. Te lo voy a volver a leer. Si alguno lo quiere ver, ahí en la página de Facebook, ahí aparecen inmediatamente los videos, si los quieren ver para poderlo repasar, en lo que los paso a YouTube. ¿Ok?
El amor todo lo soporta. ¿Por qué? Porque tiene esperanza en Dios. ¿Y por qué tiene esperanza en Dios? Porque le cree a Dios. Y por esa razón, todo lo sufre. Aleluya. Esa es alguna de las maneras de poder explicar lo que dice 1 Corintios 13:7. Amén. Si tú meditas esta frase, te vas a dar cuenta que inclusive eso fue lo que el Señor Jesucristo realizó. Esa fue la manera en que el Señor Jesucristo manifestó su amor al mundo. Sí, el amor todo lo soporta. Él soportó absolutamente todo, de nada se quejó. Sí. ¿Por qué? Porque él tenía esperanza en Dios. Y la Biblia dice: la esperanza, la vergüenza. ¿Y por qué tenía esperanza en Dios? Porque le cree a Dios. Jesús creía a su Padre, lo que le decía. Y por esta razón todo lo sufre. Aún estando en la cruz, declarándolo blasfemo y hereje, recibiendo burlas, recibiendo escarnio, Jesucristo dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Ese es el amor de Dios, el amor verdadero, el amor incondicional, el amor en el cual nosotros tenemos que estar clamando a Dios para que ese amor se mantenga fresco en nosotros, hermanos. Es fácil dar amor cuando alguien nos ama, es fácil dar amor a los hijos cuando obedecen, pero cuando las cosas van contrarias es donde se debe manifestar ese amor de Dios. Debe haber esa manifestación del amor de Dios, porque es un amor sobrenatural. Dios no nos amó por lo que hicimos o por lo que hacemos. Dios nos amó incondicionalmente, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Y la Biblia dice: su amor es invariable. Su amor no se manifiesta porque hoy nos portamos bien o porque mañana nos portamos mal. Que si lo queremos, que si obedecemos, Él nos quiere más hoy. Que si desobedecemos, Él no nos quiere. No es así su amor. Su amor es incondicional. Amén. Y una de las cosas importantes del amor, pues es que el amor de Dios es que es incondicional. Se me fue lo que quisiera decir. Gracias por el amor de Dios manifestado en nuestro amor. Gloria a Dios. Entonces, esto es importante porque, si recuerdan, el domingo pasado o el domingo que estuvimos aquí, que pude compartirles, hablaba acerca de lo que dice Mateo 24. Y una de las cosas que manifiesta el Señor Jesús es que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí. Y veíamos la manera de que ese amor prepondere, la manera de que ese amor nos esté reverdeciendo, la manera de que ese amor dé fruto, hermanos, es estando en su presencia. Amén. Sí. Es la única manera. Los que aprendan, una cosa que Dios me hacía ahorita entender, y bueno, ya varias veces se los he dicho: cuando tú vienes, a pesar de las situaciones que estés pasando, cuando tú vienes y le crees a Dios, entonces en esa manera tú estás siendo entrenado, porque estás siendo entrenado a buscar a Dios en cualquier circunstancia. Y cuando uno es entrenado de esa manera, entonces en cualquier circunstancia vas a buscar a Dios, ¿sí? Y eso nos va a llevar al entendimiento de que, como decía hace rato el hermano, somos nada. ¿Sí? Delante de Dios, que somos, perdón, en la predicación de allá abajo dijo el hermano, que somos delante de Dios, somos nada, ¿sí? Pero aprendemos que buscamos su presencia y todo lo bueno que Él tiene nos impregna a nosotros, nos envuelve, su amor, su paciencia, su misericordia, su longanimidad, su justicia, ¿sí? Todas las cosas que Dios tiene nos envuelven y nos hacen cada vez más llevarnos a parecer a Cristo, que es el Señor de justicia. Aleluya, gloria a Dios. Ok, entonces la última parte que vamos a ver para la instrucción de los niños o de los muchachos es
para instruir en justicia. ¿Ok? Esa es la última parte que vimos acerca de la instrucción. ¿Ok? Entonces, aquí la palabra que usé en el otro verso de la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso está en Proverbios, entonces eso está en el hebreo, ¿sí? Y les di la palabra que era en hebreo. Pero en esta ocasión, instruir en justicia, que está en el Nuevo Testamento, es en griego. Entonces es una palabra diferente, aunque lleva casi a la misma intención la palabra. Entonces esta palabra instruir es la palabra paideia, ¿sí? Y denota la formación dada a un niño. Fíjense, es específico. Denota la formación dada a un niño, sugiriendo la disciplina cristiana que regula el carácter. ¿Sí? ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de instrucción espiritual. ¿Sí? ¿Cómo puede un niño, cómo puede un joven conformar su carácter en una manera estable, en una manera verdadera? Solamente a través de la palabra de Dios. Cristo es el verbo de Dios. Cristo es la palabra de Dios, es la palabra encarnada de Dios, es la manifestación de su palabra. ¿Sí? Entonces, cuando algún niño es instruido, ¿sí?, en la disciplina cristiana, esta disciplina cristiana los va a llevar a moldear en su ser el carácter de Cristo. Aleluya. Con todo lo que conlleva, las cualidades y virtudes de Cristo. ¿Sí? Y luego dice, para instruir en justicia. Esta palabra es la palabra dikaiosune, y esto es la cualidad de ser recto. ¿Sí? Justicia es la cualidad de alguien que es recto o justo. De todo lo que se conforma, también es la noción de todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios. O sea, justicia es la voluntad de Dios cumplida. Amén. Cuando un niño está siendo instruido en justicia, es que está siendo instruido en la palabra de Dios, está siendo llevado a una disciplina para formar su carácter, al carácter de Cristo. Y en esa manera va a ser cumplida la voluntad de Dios en él. Porque lo menciona, ¿verdad?, la palabra de Dios, Efesios 4:11. Sí. Dice que Dios ha constituido apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, a fin de que la iglesia deje de fluctuar y de que la iglesia alcance la estatura y la plenitud de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces es importante entender esto, que es necesaria una instrucción espiritual dentro de la casa. Las demás cosas que vimos tendrían que ver con el carácter de los hijos, pero hacia las situaciones prácticas seculares. Amén. Ser aseado, ser organizado, ser responsable, ser íntegro, ser colaborador en la casa. Una de las cosas que yo les animo a ustedes, muchos padres no sé la razón por la cual piensan de esta manera, pero piensan que educando a sus hijos y llevándolos a la escuela es todo lo que sus hijos tienen que aprender. ¿Sí? Pero muchas de las veces cuando sus hijos se presenten y tengan que casarse, ¿sí?, esas cosas, muchas de esas cosas no les van a servir. La mujer lo que va a tener que aprender, aunque sea una doctorada o sea una que haya alcanzado un posgrado o una maestría, eso no le va a servir en la cocina. ¿Sí? En la cocina lo que le va a servir es saber cocinar. ¿Sí? Amén. Es saber hacer su casa, es saber tener en orden su casa, es criar y gobernar su casa y criar a sus hijos bien. Amén. En la escuela es importante, tiene su prioridad, ¿sí? Pero es importante que los hijos aprendan a colaborar absolutamente en todo. Voy a hacer un paréntesis, y uno de los errores que cometen también los padres es el no hacerles conscientes a los hijos de las responsabilidades y de los gastos que hay dentro de la casa. ¿Sí? ¿Qué sucede con ellos? Se vuelven inconscientes. Y por eso cuando tú les pides que hagan algo, no cooperan, porque no están conscientes de la necesidad que hay de colaborar en todos los quehaceres y las actividades de la casa. ¿Sí? En mi casa, hasta ahorita,
yo no admito ningún zángano. Todos mis hijos trabajan. Mi hija María aprendió a pulir muebles al alto brillo, ¿sí? Aprendió a pulir, aprendió a resanar, aprendió todo lo que es de la barniz. Mi hija Ruth también sabe todo eso, ¿sí? Mi hija Ruth es de las que sabe agarrar un taladro, hacer un hoyo, poner un caquete, poner un clavo. Y sabe cocinar también, ¿sí? Yo nunca admití en mi casa hijos zánganos. No admitas en tu casa que tu hijo se vuelva un zángano, que tu hija se vuelva un zángano. Es que yo estudio. Hay algo que yo les decía a mis hijos. Mira, si tú estudias, ¿el bien para quién es? Para ti, ¿sí? ¿Ok? Pero la colaboración de todas las cosas dentro de la casa, si las llevamos a acuerdo en una manera organizada, en una manera armoniosa, todos vamos a ser beneficiados, ¿sí? Si tú ya es el tiempo de que tú trabajes, en lugar de que entre a la casa 1,000 pesos, va a entrar 1,500 pesos. ¿Y sabes qué? Eso te va a servir para que haya un litrito de leche en la casa, en el refrigerador, y cuando tú quieras tomar, con toda la libertad y con toda la dignidad, agarres la lechita y te sirvas un vaso de leche, y te vas a ver bien sabroso. Aleluya. Cuando tú trabajas, la comida sabe riquísima. Amén. Sí. Ajá. Pero cuando los chamacos no trabajan, ¿me vas a dar huevo? Pero, ¿huevo por qué? Yo quiero un bistecito. Sí. Los muchachos, las muchachas se van volviendo egoístas, se van volviendo inconscientes y son volubles. Entonces, enséñales a trabajar, enséñales a colaborar en la casa. Papá, llévate a tu hijo, cuando haya chance, si está estudiando, llévatelo a trabajar. Si no está trabajando, llévatelo a trabajar, ¿sí? Ahí es que a mí no me gusta ese oficio, lo siento mucho. Vas a aprender esto y cuando tú ya quieras aprender otra cosa, le echas ganas, ¿verdad? A mis hijos yo les dije, lo primero que van a aprender es a trabajar. Así si en un momento dado no pueden estudiar o no quieren estudiar, ya saben cómo defenderse de la vida. Entonces tienen que aprender. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Espero que no me esté haciendo quedar mal mi hija Mari con Dani. Sí. Gloria a Dios. Entonces, es importante, hermano, hazlos que colaboren. Dile, ¿saben que están entrando tanto a la casa? Necesitamos tener cuidado de la luz, necesitamos tener cuidado del agua, ¿sí? Amén. Pues es que yo tengo mucha hambre. Ok, papacito, vete a trabajar un ratito y trae dinero a la casa para que también haya más, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Y vas a ver que eso a tus hijos los va a guiar en responsabilidad. Y en cualquier lugar donde vayan a trabajar, hermano, los van a recibir, porque son gente acostumbradas a colaborar, a construir, a participar de todas las actividades donde quiera que se encuentren. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Ok, entonces estábamos en instruir en justicia. Entonces, hermano, instruir en justicia es llevar a nuestros hijos a una educación espiritual. Y ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo hasta el cansancio, porque es lo prioritario y lo principal. Necesitas enseñarle a tu hijo a conocer de Dios. ¿Dónde conocen de Dios? ¿En la escuelita dominical? También. En casa. ¿Y cómo van a conocer de Dios? Leyendo la Biblia, ahí van a conocer de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la misma palabra de Dios va a forjar en ellos algo. Dice el Señor, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Para lo cual le pido. Entonces es importante, hermano, que desde antier, desde la semana pasada, les estés enseñando a tus hijos la disciplina de leer la Biblia todos los días. Aleluya. Sí, todos los días. Y es una obligación, no es una alternativa, no es una opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú como creyente ya sabes todo lo que nosotros hemos pasado a causa de nuestros errores, no queremos que nuestros hijos lo pasen, entonces necesitan la sabiduría de Dios a través de la palabra. Amén. Amén. ¿Sí? Y si ellos son instruidos en la palabra de Dios los va a llevar a tener una mente renovada y van a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sí. Debe haber instrucción en la casa. El problema es que hay una complicación. Si tú quieres que tu hijo se siente, tu hija se sienta a leer la Biblia, te vas a tener que sentar con ellos a leerla. Por eso en muchos lugares prefieren pasar ese punto de largo.
porque no tengo tiempo, porque estoy cansado, porque ahorita no puedo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero algo de lo que principalmente, y te lo digo así es mejor que tu hijo aprenda la palabra a que vaya a la escuela. La palabra le va a ayudar para todo. La escuela, si no es apto y si no tiene palancas y si no es inteligente, se va a quedar rezagado. Sí, pero la palabra de Dios va a hacerles tener sabiduría, entendimiento, inteligencia espiritual. Y eso sirve para todo. Entonces a tus pequeños siempre, es que yo no quiero. Entonces no ve la telefonito para acá. Cállate con el teléfono. ¿No lees la Biblia? No hay teléfono. Sí. Ajá. Y que le escriban también. Ponlos a escribir la Biblia. Ponlos a escribir la Biblia. Todo eso tú te vas a dar cuenta si eres constante en esa situación. Hasta a ti te va a hacer bien el tener esa instrucción con tus hijos y participar de la lectura y de la relación con la palabra. Amén. Y esa es la manera de conocer de Dios. Pero también hay otra que necesitamos entender. No solamente necesitamos conocer de Dios a través de la palabra, necesitamos conocer a Dios. No solamente de Dios, necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios, hermano? Necesitas ponerte con tus hijos a leer, a orar, a adorar, alabar a Dios, de tal manera que los lleves a ellos a tener verdaderamente una experiencia auténtica, real con Dios. Si es que no son creyentes, si no, ponlos a orar, ¿sí? Y en el momento que tú comprendas, llévalos a que reciban a Cristo como su Salvador, ¿sí? Amén. Necesitas sentarte con ellos, adorar, a bendecir su nombre, alabar su nombre, y de esa manera entonces van a conocer a Dios. Muchas de las veces cuando yo estaba con mis hijos adolescentes y llegábamos a tener conflictos y no entendían, les decía, bueno, ya les dije todo, ahora métete a tu cuarto, ponte a orar a Dios, ya sabes, ya te enseñé, busca a Dios y pregúntale a Él qué te dice. Ya salían todos lloriqueados. No, pues sí, Dios dice que lo que me dices es verdad. Yo, pues sí, porque está en la Biblia, sí. Y de esa manera te quitas con conflictos, y de esa manera también tus hijos van a aprender a buscar a Dios, a consultar a Dios en cualquier situación que ellos se puedan encontrar. Ya los entrenaste para que aprendan, ¡pum!, a conectar con Dios, ¿sí? A medida que nosotros pasamos tiempo alabando a Dios, adorando a Dios, orando, intercediendo, orando por lenguas, hermanos, aprendemos más rápidamente a conectarnos con Dios, ¿sí? La oración es tan impopular por la razón de que la gente no siente nada. Piensa que orar es solamente pedir, 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 y no es así. Cuando tú aprendes a orar y te metes en la presencia de Dios, el Espíritu Santo te va a llevar a entender que lo que tienes que hacer primeramente es glorificar a Dios, ministrar a Dios, y cuando tú te conectas con Dios, hermano, entonces la situación de la oración va a ser totalmente diferente. No va a haber aburrimiento, no va a haber cansancio, porque estás en su presencia y el Espíritu de Cristo opera en nosotros, así como Él ahorita tiene un ministerio de intercesión. En esa manera el Espíritu de Cristo nos va a llevar a una situación de intercesión, pero una intercesión con carga verdadera por las situaciones que estén pasando en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra propia vida. Pero es toda una vida, hermano. Sí, esto que te estoy platicando yo no lo aprendí ni en un congreso, ni en una convención, ni con maestros, ni con pastores. Esto Dios me lo enseñó estando en su presencia, ¿sí? Para la gloria de Dios te lo comento, ¿sí? Yo no lo aprendí en ningún otro lugar, lo aprendí practicándolo, haciéndolo, buscando, persistiendo en ello. Y yo le decía a Dios, yo me quiero encontrar contigo, yo te quiero sentir. Si tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, yo quiero experimentar eso, porque tu palabra es verdad. Quiero encontrarme con eso, ¿sí? Y no te voy a decir que fueron meses, fueron años de estar ahí, ¿sí? Ahora, gloria a Dios, es tan fácil para mí. No me conecto a Dios, me pongo a orar en lenguas, adoro en
el Espíritu, ya empiezo a sentir su presencia, su calorcito, su fortaleza, hermano, y de ahí para real, su gracia es lo que comienza a operar. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos nosotros dentro de nuestra vida. Recuerda que el cristianismo, hermano, es una relación auténtica con Dios, no es una religión más, es una relación auténtica con Dios. ¿Sí? Y los que aprenden a tener una relación auténtica con Dios van a tener victoria sobre victoria en todas las cosas. Aleluya. ¿Sí? ¿Recuerdas cómo el rey David había aprendido, tenía por norma, antes de ir a la guerra, consultar a Dios si tenía que ir o no tenía que ir? ¿Sí? Y nunca perdió una batalla. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces eso es importante. Nosotros necesitamos sentarnos con nuestros hijos y ponernos a orar, ponernos a alabar a Dios, ponernos a buscar la presencia de Dios, y en esa manera es como nosotros aprendemos a oír a Dios. Amén. Tus hijos se necesitan oír a Dios. Sí. Una vez estábamos orando y con mis hijos, yo creo que Mari tenía como 9, Isa como 10, cuando estaba más chiquita, pero con ellos dos me entendía muy bien cuando nos metíamos a orar. Y le dije a Mari: hija, un día tú te vas a casar y vas a ser muy feliz, hija. Sí, padre, ¿verdad? Sí, hija. Ajá. Y en otra ocasión estábamos así orando y buscando a Dios, y el Señor Jesucristo se manifestó a Isaac y le reveló a Cristo cuál era ese punto de por su llaga. Sí, le reveló a Cristo, le reveló a Isaac su espalda, como eran jirones de carne. Sí, ya no tenía llagas, era una llaga, o sea, una herida. Sí. Ajá. Y se le reveló a él. Sí. Quedó tan impactado que no sé si tú lo recuerdes, pero a mí sí me impactó mucho. Sí. Entonces, ese tipo de experiencias en la presencia de Dios, hermano, marca la vida de tus hijos y tu propia vida. Sí. Los marcan. Sí. Y entonces conocemos que verdaderamente el reino de los cielos es algo real, no es algo utópico, no es una lavada de cerebro, que cuando tú te metes delante de su presencia, como dice su palabra, clama a mí, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Sí. Y eso es lo que nos hace mantenernos parte de la vida espiritual. Amén, aleluya. Amén. Entonces enseña a tus hijos palabra y oración, palabra y oración, palabra y oración. ¿Sí? Y de esa manera vas a ver que cuando crezcan tus hijos ya no vas a tener problemas con ellos. ¿Sí? Porque van a aprender el temor de Jehová, van a aprender a tener la experiencia delante de Dios. ¿Sí? Tener la experiencia de estar en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver algo de Jesús. Ahora les voy a decir esto. Ya vimos esto. Ahora, ¿cómo se instruye a un niño en la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Cómo se instruye a un niño en la voluntad de Dios? ¿Cómo se le hace para instruirlo en justicia? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y ahorita ya te adelanté algunas cosas y ya te las dije, pero vamos a verlo en la vida de Jesús. Amén. ¿Ok? Busquen Lucas 2:21. Amén, así es. Voy a hacer yo la lectura y vamos a leerlo hasta el 40. Ok, pongan mucha atención, ¿no? Porque aquí vamos a aprender varias cosas. Lucas 2:21 dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. ¿A cuál niño? A Jesús. Le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, ¿sí? Esta purificación era algo que duraba alrededor de un mes, poco más de un mes, ¿sí? Y lo que ellos iban a ofrecer, iban a presentar una ofrenda. ¿Por qué? Porque como está escrito aquí, el varón que abría la matriz de una mujer, este sería llamado santo al Señor, o sea, apartado para Dios. Entonces lo que ellos ofrecen en redención son 2 palominos, son lo que van a ofrecer por la redención del niño Jesús. Por eso todos estos ritos judaicos los llevaron ellos a cabo, y estamos hablando que en ese tiempo Jesús tendría, no sé, 6 meses, por mucho, sí, cuando está pasando todo esto. Más adelante, entonces vamos a continuar con la lectura, verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y le dijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Cuál era el nombre de este niño? Jesús, que en el hebreo era Yeshua, que significa Dios es mi salvación. Entonces lo que él está manifestando aquí es precisamente eso, porque está diciendo, verso 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Jehová, Yeshua, Yahweh es mi salvación. Amén. Gloria a Dios. Verso 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y levantamiento de muchos, para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Estaba también otra mujer, aparte de Simeón. Había una mujer llamada Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, en Jerusalén. Señor, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Por qué leímos todo esto? ¿Sí? Te voy a decir algo que está denotando esta parte de la palabra de Dios. Los papás de Jesús eran hombres temerosos de Dios. Y aquí vemos que con acciones cumplían rigurosamente todo lo que estaba escrito en la ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces podemos ver a sus papás que son temerosos de Dios. Y fíjate en esto, en el verso 40. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía. ¿En qué parte de su ser crecía? Él crecía en su cuerpo. ¿Sí? Él estaba creciendo físicamente, por lo cual esto también nos muestra que Dios fue manifestado en carne. Aleluya, lo que tiene que ver con el misterio de la piedad, porque aquí va a hablar de las 3 partes de su ser. Entonces el niño crecía en su cuerpo y se fortalecía. ¿Dónde se fortalecía Jesús? La Biblia dice en Efesios 6:10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Espiritualmente, en su espíritu, él se fortalecía en la presencia de Dios. Amén. Y luego va a decir: y se llenaba de sabiduría. ¿Con qué se llena uno de sabiduría?
¿Qué es lo que nos da sabiduría? La palabra de Dios. Amén. Vamos a buscar, busquen por favor Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está mencionando, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y exhortándonos en toda sabiduría. Entonces lo que nos va a traer sabiduría, lo que va a traer sabiduría a tu hijo espiritual, va a ser la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Que Jesús estaba llenando de sabiduría. Pero ahora yo te pongo a pensar, piensa tantito esto. Si él era un niño de meses, ¿cómo es que se llenaba de sabiduría a través de la palabra? No leía, ¿perdón? Porque yo era un sabio. No te oigo. Bueno, que Jesús ya era un sabio. No, acuérdense lo que dice en Filipenses, que él se anonadó, se vació de todas sus virtudes como Dios. ¿Sí? Él nació sin conocimiento, él nació sin poder, era un ser humano común y corriente. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo fue que se llenó de sabiduría? Lo veía. ¿Perdón? Lo veía. ¿Lo qué, perdón? Lo veía. ¿Lo veía? No. Bueno, ¿por qué leímos lo anterior? Porque lo anterior nos va a dar un contexto. ¿Qué les dije hace rato conforme a lo que leímos anteriormente? Sus padres eran temerosos de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento también estaba escrito que las palabras de Dios deberían de hablarse al acostarse, al despertarse. Las palabras de Dios se deberían de escribir en los marcos de las puertas. En pocas palabras, la palabra de Dios tenía que estar abundando, se tenía que estar mencionando, se tenía que estar hablando de la palabra. ¿Sí me comprenden? ¿Sí? Ajá. Aleluya. Entonces, cuando sus papás de Jesús leían la Biblia, hablaban de la Biblia, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que Jesús escuchaba. Y el Espíritu Santo lo llevaba a tener sabiduría, entendimiento. Sí. Por eso dice en Colosenses, more la palabra de Cristo en abundancia en nosotros. Amén. Y después podemos exhortarnos con toda sabiduría. Por decirlo así, el exceso de la palabra en nosotros va a producir revelación y sabiduría. Amén. Sí. Porque el Espíritu Santo va a acomodar lo espiritual a lo espiritual y nos va a revelar las cosas que son de Dios, cosas que cosas que no han llegado a oído ni los ojos han visto, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Entonces, en ese momento lo que Jesús estaba haciendo es que escuchando por razón de sus padres que eran temerosos de Dios, estaban siguiendo rigurosamente todos los asuntos que tenían que ver con la ley. Y de esa manera es como él tenía sabiduría, se estaba llenando de sabiduría. Amén. Sí. Aleluya. Te voy a poner un ejemplo negativo. ¿Por qué los chamacos sí conocen de todas? Bueno, no de todas, según a la que se aboque. Si tú le preguntas a un muchacho que ve todos los días una saga de, no sé, de muñecos japoneses o de alguna serie, tú les preguntas los nombres de todos y todos los nombres se los saben. Tú les preguntas cuáles son las frases favoritas y te las dicen al pie de la letra. ¿Sí? Esa es la vida real. No estoy hablando de Disneylandia. ¿Sí? Tú sabes que así son porque no ha pasado con tus hijos. ¿Sí? Pero pregunta el verso de la Biblia. Gloria a Dios. Y no lo hay. ¿Sí me entiendes? Ahora, ¿por qué? Porque la razón de la práctica de las cosas que te interesan te van a llenar de cierto conocimiento. Sí.
Ajá. Si tu hijo todos los días tiene relación con la palabra de Dios, lo que va a venir a su vida es sabiduría de Dios. Entonces el Espíritu Santo le va a dar el entendimiento de parte de Dios. Y eso va a provocar en su vida temor de Dios. No vas a tener que andarlo vigilando qué hace, qué dice, qué ve, porque el temor de Dios lo va a llevar a apartarse del mal. ¿Sí me entiendes? Ajá. Sí. Por eso es importante que tú y yo nos sentemos con nuestros hijos a leer la Biblia. Sí. A estudiar. Bueno, no estudiar, pero sí leer la Biblia. Con que leamos la Biblia, no necesitamos predicarles. La misma palabra de Dios se predica a sí mismo como la de Dios. Sí. Eso va a traer a sus vidas la sabiduría de Dios. Entonces van a entender por la sabiduría de Dios, pues, ¿qué caso tiene tomar? ¿Qué caso tiene irme a un baile? ¿Qué caso tiene escuchar esta música? Perdón por la palabra. ¿Qué caso tiene escuchar esta música estúpida? ¿Sí me entiendes? El mismo Espíritu de Dios con la sabiduría de Dios le va a hacer entender que esas cosas son vanas, son estúpidas, no sirven y lo contaminan sobre todo. Sí, pero por el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios abunda en sus corazones. Sí, y esa palabra les va a dar sabiduría. Por esa razón, cuando crece Jesús, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a verlo. Esto no es una historia, no son cuentos, hermano. Es la palabra de Dios, es verdad. ¿Ok? Fíjate. Vamos a ver, ahí mismo en Lucas 2:41. Fíjate, vamos a leer. Pongan atención. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Vemos que eran rigurosos en guardar los ritos de la ley. 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, tuvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. ¿Qué es lo que sucede? Había caravanas, hacían caravanas muy grandes por la razón de que en los caminos los asaltaban. Entonces, cuando hacían estos viajes, estas peregrinaciones, se juntaba mucha gente que iba a Jerusalén para realizar los ritos que según era necesario realizar. Entonces, eso hacen ellos. Imagínate qué tan larga era la caravana, que ellos se regresaron un día buscando a Jesús. Un día se regresaron buscando a Jesús y no lo encontraron. ¿Ok? Bueno. Y verso 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando ellos van en Lucas 2:41, van a Jerusalén, el niño Jesús ya tiene 12 años, lo van a presentar. Entre los judíos antiguamente no había niños, adolescentes, adultos o hombres. Entre los judíos es niño y de a los 12 años se convierte en un hombre. ¿Sí? Y una de las cosas que tenían que hacer los niños al cumplir los 12 años era aprender el oficio de su papá. Ajá. Ahorita te voy a decir por qué te estoy diciendo esto. Entonces, cuando presentan al niño Jesús en esta fase de Lucas 2:41, el niño ya tiene 12 años. Lo van a presentar al templo para que pase de ser un niño a ser ya un hombre. ¿Ok? Y el niño no lo encuentran, se perdió. Lo encuentran después de 3 días que está en el templo. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Fíjense. Verso 48. Ah, no, perdón. 47. 47. Y todos los que le oían se mataron. Perdón, vamos a al 45. Pero como no lo hallaban, volvieron a Jerusalén buscándole. 46. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Preguntándoles, hablando acerca de la ley. ¿Sí? ¿Sabes qué estaba haciendo? Cumpliendo el oficio de su Padre. ¿Sí me entiendes? No de José, sino de Dios. Amén.
padres. Más adelante lo va a decir. Ajá. ¿Por qué? Porque ya había pasado de ser un niño a ser un hombre. Ahora fíjate lo que sucede. 47. 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles. Él les oía lo que ellos hablaban acerca del doctrinamiento laico. Dice, y entonces cuando los oía les preguntaba. 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué es todo esto? Imagínate esta escena. Él está entre los ancianos de Israel. Y los ancianos de Israel están hablando del adoctrinamiento, la ley, los profetas, los salmos. Y entonces cuando Jesús los escuchaba les hacía una pregunta. Y ellos se quedaban, ¿what? No le respondían, no sabían qué responder. Entonces él mismo les respondía la pregunta que él mismo había hecho y que ellos no podían responder. A los 12 años. ¿Te puedes imaginar uno de tus hijos a los 12 años predicando doctrina bíblica, sabiendo y entendiendo los misterios de Dios? Es algo maravilloso, ¿no? Amén. Aleluya. Por esa razón necesitas entrenar a tus hijos en la palabra y en la presencia de Dios orando. Ve el resultado que hubo aquí a los 12 años. Sí. Muchos papás están empecinados en que sus hijos sean profesionistas, pero es raro que yo conozca un papá que tiene la visión de sus hijos en ser siervos del Señor. Amén. Aleluya. Sí. Pero ve, imagínate eso. Yo solamente a través de la vida cristiana que tenía he conocido, y yo no lo vi predicar, pero yo escuché, y creo que el hermano Gil lo conoce, el pastor Gil lo conoce. Se llamaba, porque ya murió, se llamaba Isaías. Sí, él era el hijo de la hermana Aurelia. ¿Sí conoció a la hermana Aurelia? Sí. Sí, más o menos. Chiquillo, le ponían una silla y lo subieron a la silla para que él predicara en la hermosa Betania. No sé, tendría como 8 años, 9 años el niño. Sí. Es la única persona que he conocido, que yo sepa que yo la conocí. No que la vi por YouTube o en una película. No, que yo lo conocí. Ajá. Pero su mamá era una mujer temerosa de Dios. Y ella no se andaba por las ramas, ni andaba con medias tintas. Toda su vida fue dedicada a servirle al Señor y sus hijos también. No comían si no leían la palabra de Dios. Nadie comía si no leían la palabra de Dios. Y ella en una ocasión decía a los hermanos, estaba muy pobre la hermana, pero muy pobre hermano. Y decía, Dios ya me dijo que me va a llevar a Estados Unidos con mis hijos. Y pues todos decían, ¿cómo esta hermana? No tiene ni para comer. ¿Cómo va a tener para comer? Dios la llevó con sus hijos a Estados Unidos. Su hijo ya estuvo trabajando en varias iglesias allá en Estados Unidos. Sí, y ya falleció el hermano. Entonces, hermano, todo esto que te estoy hablando es para animarte, inspirarte a que tengas la misión de instruir a tus hijos en la palabra de Dios y en la presencia de Dios orando. Hazlo, porque si tú eres persistente en ello, cuando tus hijos crezcan, su sabiduría no va a ser para hacer maldades. Su sabiduría no va a ser para alburear a los demás. Su sabiduría no va a ser para robar o defraudar. Su sabiduría va a ser para edificar, para construir, para bendecir, para hablar las palabras de Dios. Y tú, te aseguro que va a ser algo en tu corazón que te va a hacer sentir satisfecho del trabajo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Entonces, procura hacerlo, persiste en ello. Es difícil porque la carne hasta en nosotros, ¿sí? La carne se opone, la carne no quiere nada que ver con la palabra de Dios ni con estar en su presencia. Pero si persistimos, tú vas a ver los frutos de ello y vas a quedar como Jesucristo, satisfecho. Dice en Isaías 53, y
y vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a llegar hasta aquí. Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Es de suma importancia, instruir al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo no se apartara de él. Tristemente nosotros ya recibimos a Cristo ya viejos y nuestros hijos, bueno, todavía pequeños, pero no tuvimos la delicadeza de verdaderamente guiarlos en amor. Yo sí los guié, pero como tipo militar. Pero los niños son un vaso, un niño es un vaso vacío y tú lo llenas de lo que quieres. Así que si ese vaso que es tu niño, tú dejas que el mundo lo llene de su basura, así va a ser. Y entonces por eso hace rato platicando con los jóvenes, me encontré con unos güeyes y digo, ¿qué a poco hay ganado por ahí? Entonces, porque son vasos que han sido llenados, son niños que han sido llenados de muchas cosas del mundo. Me venía a mi mente un poco acerca de uno de mis nietos, que yo he insistido mucho que sus padres los guíen en el camino de Dios. Y cuando tengo la oportunidad de que me los prestan o de que platico con ellos, les envío alguna palabra, algo para que los niños vayan recibiendo de Dios. Me pongo a cantar alguna alabanza con ellos, aprovecho el tiempo al máximo. Y uno de ellos, no me acuerdo cómo estuvo, me preguntó ¿Quién es tu superhéroe, abuelito? ¿Quién es tu superhéroe? Le digo, Cristo Jesús. Él es mi superhéroe. Dice, ¿y quién es? No, le digo, Cristo Jesús es el mismo Dios humano. Le digo, Él venció al diablo y venció a la muerte. Le digo, Él es el Todopoderoso. Bueno, y ya que llega a la escuela, pero primero le dijo a tu mamá que fueran a comprar el superhéroe para tu fiesta. Sí, dice, oye mamá, dice, vamos a una tienda de autoservicio. Porque, ¿por qué? ¿Para qué vamos? Es que ya va a ser el cumpleaños de mi abuelito, dice, y le vamos a celebrar su fiesta con su superhéroe, que es Cristo, dice, lo vamos a ir a comprar. Sí. Pensaba que iba a encontrar como a un Superman o a un hombre araña, algo así. Es que queremos festejarle a mi abuelito con un superhéroe. Y eso nos va a llevar, creo que a la escuela, ¿no? También. Sí, ahora me preguntan. Y él dijo que iba a ser su superhéroe Cristo, el abuelito, que iban a hacer. Que me iban a hacer mi cumpleaños, me iban a celebrar, pero con mi superhéroe Jesucristo. ¿Y qué? ¿Cómo está? No, porque Jesucristo venció al diablo y venció a la muerte. Y entonces la maestra pues se espantó, ¿no? Porque ahí se espanta, ¿no? Y ya fue mi hija a recogerlo al niño y le dice, oiga, ¿por qué me van diciendo eso? Que Jesucristo, que es su superhéroe, que es de su abuelito, y que... Dice, no, es que mi papá es pastor. Dice, ya entiendo. Pero bueno, algo que a mí me impacta es que el niño se impresionó. ¿Cómo? Entonces, Jesucristo entonces es más que Superman y esas cosas, ¿no? ¿Cómo? Entonces Jesucristo sí es tu superhéroe. Sí, le digo, porque Él venció al diablo y venció a la muerte. Y un niño, hermano, todo lo que tú le dices es lo que le dice. O sea, tiene esa capacidad, hermano, de creer las cosas que le dice. Entonces, si tú lo empiezas a instruir desde pequeñito, desde que nace, lo empiezas a instruir, ya los niños perciben aún la misma presencia de Dios. Bueno, desde antes de nacer. 8 semanas después, científicamente o espiritualmente, ya se ha detectado que el niño percibe, ya se comunica con su creador. Y más desde que ya nace y es un ambiente cristiano, es un lugar a donde se predica la palabra de Dios, pues él está desarrollando en un ambiente espiritual. Es por eso que
es la diferencia, hermanos. Hoy en día yo quiero elevar una oración en favor de algunos jóvenes, si nos permiten, ¿no, hermano Evo? Por Edgar, vamos a orar por Leonel, vamos a orar por ¿cómo te llamas? Jesús, por Mauricio. Ellos son muchachos que han salido de la casa de rehabilitación y que gracias a Dios están dándose la oportunidad de que Dios transforme sus vidas. Amén. Amén. Pero qué bonito sería si estos jóvenes desde bebés hubieran sido instruidos. No, pues hoy serían unos ministros. Afortunadamente Dios, por su gracia, ha llegado a sus vidas, sus corazones, y hoy están empezando a caminar en la voluntad de Dios. Digo, gracias a Dios que nunca es tarde para cuando se empieza, por ahí se dice, ¿no? Entonces vamos a orar por él. Vamos a orar. Si gustan pasar, jóvenes, vamos a orar por ustedes. Vamos a orar. Quiero pedirles que levanten sus manos. Y ahí están. Levanten su mano, iglesia, vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos y por todos los jóvenes que han salido de la casa de rehabilitación. Amén, gloria a Dios. Para que Dios los traiga, ya sea aquí a esta iglesia, o los lleve a un lugar más cerca donde haya otra iglesia, si les agarra lejos de este lugar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche estamos, Señor, en un mismo espíritu, Padre, estamos creyendo, Dios, tu gracia fluir en nuestras vidas. Creemos, Señor, que Padre, nuestra plegaria en favor de estos jóvenes, Dios. Les bendecimos en tu nombre, Dios, y creemos, Dios, que tú traes, Señor, fortaleza espiritual, que tú, Señor, eres el que estás edificando sus vidas, Señor, día con día, Padre, a través de tu bendita palabra, Dios, y, Señor, siendo guiados, Señor, por tu Espíritu Santo, ya que tu palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Señor, estos son tus hijos, Dios, y oramos por ellos, creyendo, Dios, que tú, Señor, les fortaleces y que tú los guías por tu Espíritu. Dios, gracias, Padre, y gracias, Padre, por Edgar. Le bendecimos, Dios, creyendo, Padre, que tú guías sus pasos por senderos de justicia, por amor de tu nombre. Padre, oramos también por todos y cada uno de los jóvenes, de las personas que han salido de esta casa de rehabilitación. Y Padre, creemos, Dios, que la obra que tú has iniciado no la dejarás inconclusa, sino que creemos, Dios, que tú culminarás esa obra, que tú completarás esa obra. Padre, te doy gracias por sus vidas. Les bendecimos en tu nombre, dándote gracias, oh Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito sea Dios.